Bueno, entonces vamos a comenzar este taller. Como siempre, empiezo yo con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como es un taller de la oración de María, pues vamos a empezar con esa oración de ella, ¿no? La que más conocemos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar, primero vamos a comenzar con algunos libritos. El primero, el que donde está, me estoy guiando, ¿no? Siempre de las virtudes de María, es de San Alfonso María de Ligorio, las glorias de María. Y en este caso, bueno, vamos a hablar de la oración de María, dice San Alfonso. Lo dice así: nadie en la tierra ha practicado con tanta perfección como la Virgen la gran enseñanza de nuestro Salvador. Hay que rezar siempre y no cansarse de rezar. Nadie como María, dice San Buenaventura, nos da ejemplo de cómo tenemos necesidad de perseverar en la oración. Es que, como atestigua San Alberto Magno, la Madre de Dios, después de Jesucristo, fue el más perfecto modelo de oración de cuanto han sido y serán. Primero, porque su oración fue continua y perseverante. Desde el primer momento en que con la vida gozó del uso perfecto de la razón, como ya dijimos en el discurso de la Natividad de Nuestra Señora, comenzó a rezar. Para meditar mejor los sufrimientos de Cristo, dice Odilon, visitaba frecuentemente los santos lugares de la Natividad del Señor, de la Pasión, de la Sepultura. Su oración fue siempre de sumo recogimiento, libre de cualquier distracción o de sentimientos impropios. Escribe Dionisio Cartujano: ningún afecto desordenado ni distracción de la mente pudo apartar a la Virgen de la luz de la contemplación, ni tampoco las ocupaciones. La Santísima Virgen, por el amor que tenía a la oración, amó la soledad. Comentando San Jerónimo las palabras del profeta: he aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Manuel. Dice que en hebreo la palabra virgen significa propiamente virgen retirada, de modo que el profeta predijo el amor de María por la soledad. Dice Ricardo que el ángel le dijo las palabras: el Señor está contigo, por el mérito de la soledad que ella tanto amaba. Por eso afirma San Vicente Ferrer que la Madre de Dios no salía de casa sino para ir al templo, y entonces iba con toda modestia, con los ojos bajos. Por eso, yendo a visitar a Isabel, se fue con premura. De aquí, dice San Gregorio, deben aprender las vírgenes a huir de andar en público. Afirma San Bernardo que María, por el amor a la oración y a la soledad,
evitaba las conversaciones con los hombres. Así es que el Espíritu Santo la llamó Tortolilia. Hermosas son tus mejillas como de paloma. Esto lo leemos en Cantar de los Cantares. Comenta Virgilio que la paloma es amiga de la soledad y símbolo de la vida unitiva. La Virgen vivió siempre solitaria en este mundo como en un desierto, que por eso se dijo de ella: ¿quién es esta que sube por el desierto como columnita de humo? Así sube por el desierto, comenta Ruperto Abad, el alma que vive en soledad. Dice Filón que Dios no habla al alma sino en la soledad, y Dios mismo lo declaró: la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. Exclama San Jerónimo: oh soledad en la que Dios habla y conversa familiarmente. Sí, dice San Bernardo, porque la soledad y el silencio que en la soledad se goza fuerzan al alma a dejar los pensamientos terrenos y a meditar en los bienes del cielo. Virgen Santísima, consíguenos el amor a la oración y a la soledad, para que, desprendiéndonos del amor desordenado a las criaturas, podamos aspirar solo a Dios y al paraíso en el que esperamos vernos un día para siempre, alabando y amando juntos contigo a tu Hijo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esto nos dice San Alfonso María de Ligorio. Y bueno, y voy a traer lo que dice Tomás Kempis en imitación de María, un pequeño párrafo donde habla justamente sobre la devoción de María. Dice, te bendigo, te alabo y te glorifico, benignísima y piadosísima Madre de Dios. María, por todos tus ejercicios de devoción y por tus sagradas meditaciones acerca de la ley de Dios, a los que te dedicabas día y noche, por tus muy fervorosas oraciones, por las lágrimas y los ayunos que ofreciste a Dios con tanto empeño, por la conversión de los pecadores y la perseverancia de los justos, por tu gran compasión hacia los pobres y los enfermos, hacia los tentados y los oprimidos de angustia, por tu intenso deseo de la salvación del género humano, del que sabías que tenía que ser redimido por la muerte de tu Hijo, ¿no? Ella vivía así, ¿no? En oración y llevando desde su corazón, trayendo a su corazón a toda la humanidad. Y siempre estando en esa presencia de Dios, ¿no? Ella siempre estaba en presencia de Dios. El Señor está contigo, ¿no? Le dijo el ángel. Y en esa presencia de Dios ella siempre estaba elevando sus peticiones, ella siempre estaba intercediendo, ¿no? Y bueno, y vamos a ver otras cositas sobre esta actitud de María. Bueno, hay un libro de San Francisco de Sales que se llama Introducción a la vida devota, quizás algunos ya los conocen, ¿no? Y bueno, él nos enseña qué significa, ¿no? La devoción, ¿eh? Cómo lo define. Dice, la devoción verdadera y viva presupone amor de Dios, o por mejor decir, es verdadero amor de Dios, pero no un amor cualquiera, pues cuando el amor divino hermosea nuestra alma, se llama gracia, porque nos hace agradables a la divina majestad. Cuando nos da fuerzas para orar bien, se llama caridad, mas cuando llega a tal grado de perfección que no solamente nos hace orar bien, sino practicarlo con cuidado, con frecuencia y prontitud, entonces es cuando se llama devoción. Y bueno, esto que nos dice acá, ¿no es cierto?
San Francisco de Sales es lo que practicaba la Virgen, ¿no? Ella dice, es el amor, la devoción eh, está relacionado con el amor, porque cuando uno más ama, pues está siempre pensando en el amado, ¿no? Como los novios, ¿no es cierto? Que están por ahí, están lejos, pero en todo tiempo, ¿no es cierto? Están pensando uno hacia el otro, ¿no? Siempre están pensando qué hará, qué están haciendo, elevan sus pensamientos hacia el que ama. Y así la Virgen, ¿no? Tanto era el amor que tenía hacia Dios y también hacia los hermanos, hacia el prójimo, que ella estaba siempre en esa, ¿no? En ese hilo que une el amor y la oración, rezando siempre, intercediendo por cada necesidad de los hermanos. Y lo hacía con cuidado, como dice acá, ¿no? También, o sea, dice, o sea, para que sea verdadera devoción, tiene que realizarse con cuidado, con frecuencia y prontitud. ¿Eh? O sea que, y porque ese amor se tiene que demostrar en obras, ¿verdad? Por eso la Virgen sale presurosa a visitar a su prima Isabel. ¿Eh? Por ese amor a Dios, por esa, y lo hace inmediatamente, lo hace con cuidado, ¿no? Ella va cuida ese llamado que Dios le hace a salir a ayudar a su prima Isabel, como también muchas veces nos viene a ayudar a nosotros, como estábamos hablando recién. Eh, nos sigue diciendo, ¿no? Las avestruces nunca vuelan, las gallinas vuelan, pero con pesadez, muy bajo y rara vez. Las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan muchas veces, con gran velocidad y muy alto. Así, los pecadores jamás vuelan hacia Dios, porque hacen todo su camino en la tierra y por la tierra. Los buenos, que todavía no han llegado a la devoción, vuelan alrededor de Dios con sus buenas obras, pero pocas veces con lentitud y pesadez. Las almas devotas vuelan a Dios muy a menudo, con prontitud y elevación. En una palabra, la devoción es una agilidad y viveza espiritual con que produce sus obras en nosotros, la caridad, o nosotros las hacemos por ella con prontitud y complacencia. Y así, como es propio de la caridad hacernos practicar general y universalmente todos los mandamientos de Dios, así es propio de la devoción hacer que los practiquemos con prontitud y afición. Por esta razón, el que no guarda los mandamientos de Dios no debe ser tenido por bueno ni por devoto, pues para ser bueno es precible tener caridad, y para ser devoto es necesario, además de tener caridad, ejercerla con actividad y prontitud. Y bueno, la Virgen es la toda santa, ¿no? Ella cumplió los mandamientos a la perfección porque ella era inmaculada. Y bueno, por eso hablamos de esa devoción de María, una devoción que era práctica, no solamente, diríamos, de palabras, de oración vocal Está bien, también, pero más en la práctica, ¿no es cierto? El amor se demuestra en la práctica. Eh, Porque por eso ella, no toda su vida, desde, 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 desde pequeñita, que la madre la llevó al templo, ella ejercía su, su amor a Dios en esta caridad, a caridad, devoción, oración, porque uno ora para el hombre, para la persona que ama, para Dios que ama, uno
le eleva la oración, porque uno ama a Dios. Entonces, lo quiere expresar con la oración, a veces vocal, a veces contemplativa, bueno, todos esos grados de oración que muchas veces nos enseña Nicolás, ¿verdad? Pero es todo basado y proviene de ese amor inmenso que tiene la persona hacia Dios. Y María, por supuesto, lo vemos en su corazón inmaculado, ¿no? Tiene una llama arriba del corazón, que significa ese amor eh, eh, fervoroso, lleno de fuego, ¿no? Hacia Dios. Y bueno, y eso lo que provoca que ella siempre esté dispuesta a ayudar, a interceder, como hizo con Isabel, a salir a ayudar. A nosotros hoy no la tenemos físicamente, ¿no? Pero sí se hace presente, sí se hace presente en todas nuestras. Cuando le pedimos algo, sabemos que ella está abriendo caminos y vemos, o sea, yo por lo menos tengo mucha experiencia de hasta en las pequeñas cosas, como muchas veces les digo en mis talleres, en mis conversaciones, que hasta las pequeñas cosas que le pido, pues ella está ahí presente, ayudándome y trayéndome esa gracia que estoy necesitando. Aún no la tenemos físicamente, ojalá podamos un día contemplarla en el cielo, ¿no? Pero mientras tanto ella se hace sentir porque la sentimos muy cercana y la sentimos que siempre nos está ayudando. Ese amor de María es activo, no se queda solamente, como muchas veces dicen, ¿no? No se quedó ella contemplando después que vino el ángel. A decirle que iba a ser la madre de Dios y se quedó en su casita de Nazaret, tranquila. No, ella salió con premura a ayudar a su prima Isabel. Bueno, y ahora les voy a traer dos documentos de la iglesia, de dos documentos que nos ha regalado. Uno nos regaló Pablo VI, que es el Marianis Cultus, y el otro que nos regaló San Juan Pablo II, ¿no? Sobre el rosario de la Virgen. Siempre en el tema de que estamos hablando, ¿no? De la oración, de la devoción de María. Nos dice Pablo VI en la Marianis Cultus: María es asimismo la Virgen orante. Así aparece ella en la visita a la Madre del Precursor, donde abre su espíritu en expresiones de glorificación a Dios, de humildad, de fe, de esperanza. Tal es el Magnífica, la oración por excelencia de María, el canto de los tiempos mesiánicos, en el que confluyen la exultación del antiguo y del nuevo Israel, porque, como parece sugerir San Ireneo, en el canto de María fluyó el regocijo de Abraham que presentía al Mesías. Resonó anticipada proféticamente la voz de la iglesia. Saltando de gozo, María proclama proféticamente el nombre de la iglesia. Mi alma engrandece al Señor. En efecto, el cántico de la Virgen, al difundirse, se ha convertido en oración de toda la iglesia en todos los tiempos. Virgen orante, aparece María en Caná, donde, manifestando al Hijo con delicada súplica una necesidad temporal, obtiene además un efecto de la gracia, que Jesús, realizando el primero de sus signos, confirme a sus discípulos en la fe en él. Por último, de María nos las describe en oración. Los apóstoles perseveraban unánimes en la oración, juntamente con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. Presencia orante de María en la iglesia naciente y en la iglesia de todo tiempo, porque ella, asunta al cielo, no ha abandonado su misión de intercesión y salvación. Virgen orante es también la iglesia
de cada día, que cada día presenta al Padre las necesidades de sus hijos. Alaba incesantemente al Señor y intercede por la salvación del mundo. Eh, María es también la Virgen Madre, ¿no? Y la Virgen oferente, la Virgen que se ofrece y que ofrece como la presentación en el templo, ¿no es cierto? Ofrece, guiada por el Espíritu, eh, mirando más allá el cumplimiento eh, que era el cumplimiento de las leyes, ¿no? De su tiempo y ella mira hacia el futuro, ¿verdad? Nos dice así Pablo VI. También la Virgen es como, o sea, podemos, diríamos, ver a la iglesia como María, como es María. Ejemplo para toda la iglesia en el ejercicio de culto divino. María es también evidentemente maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos. Bien pronto los fieles comenzaron a fijarse en María para que, como ella, hacer de la propia vida un culto a Dios y de su culto un compromiso de vida. O sea, también la Virgen ha enseñado a la Iglesia de todos los tiempos y ahora mismo este culto, esta vida espiritual, ¿no? Esta vida de oración, de devoción, de, de estar siempre, de ser también nosotros intercesores unos por los otros y también de ejercer esa caridad de María, ¿no? De salir siempre en ayuda de nuestros hermanos. Bueno, eso nos dice Pablo VI nos dice muchas cosas de María, pero bueno, solamente vamos a rezar esto, ¿no? Nos vamos a leer eso. Bueno, San Juan Pablo II, que nos dejó esta carta apostólica sobre el rosario, en ese año del rosario, y donde nos dio también esos misterios luminosos, completamos el rosario con la vida pública de Jesús. Nos habla también de esto, de cómo tenemos que rezar este Santo Rosario, ¿no? Como él habla con los ojos de María, contemplar, eh, 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 mirar estos misterios, contemplar estos misterios del Rosario. Y entonces nos dice así, María, modelo de contemplación, ¿no? La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en él, ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo da luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del Hijo, cuando lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Desde entonces su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Será en otro caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo más íntimo de Jesús hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será en cierto sentido la mirada de la parturienta, ya que María
no se limitará a compartir la pasión y la muerte del unigénito, sino que acogerá al nuevo Hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. En la mañana de Pascua será una mirada radiante por la alegría de la resurrección y por fin una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu en el día de Pentecostés. Esa mirada de María, ¿no? Que es en esa mirada, o sea, ella, cuando hablamos de esa mirada, hablamos de esa oración, ¿no? De esa contemplación. O sea, María todo el tiempo estaba en conexión con Dios, ¿no? Todo el tiempo, por eso ella era su mirada, ¿no? Era una mirada interior, no solamente exterior, que miraba con los ojos, sino con los ojos del alma, para poder, como en muchas partes del Evangelio que nos dice María guardaba todo en su corazón, ¿no? Eso que ella miraba, contemplaba con sus ojos o escuchaba, pues ella lo meditaba continuamente en su corazón. Por eso acá también nos sigue diciendo San Juan Pablo II, los recuerdos de María. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los recuerdos de Jesús impresos en su alma la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido en cierto sentido el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. Y también ahora, entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial, permanecen intactos los motivos de su acción de gracias y su alabanza. Ellos inspiran su materna solicitud hacia la iglesia peregrina, en la que sigue desarrollando la trama de su papel de evangelizadora. María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados, para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. Por eso son cuantas veces digo yo, ¿no? Que el rosario eh, nos tiene que llevar a encontrarnos con Cristo y con todos esos misterios a la vez, no solamente de contemplarlos como hacía María, traerlos a la vida de cada uno de nosotros. Ese recuerdo que tenía María, esa mirada, esa contemplación, nos tiene que también interpelar, ¿no? ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros ahora en este tiempo? También recordemos que no solamente María recordaba, antes de la Anunciación, María qué tenía en su recuerdo, qué tenía en su oración. Esa todo eso que se sabía de su pueblo, ¿no? Todo lo que estaba, las profecías de los profetas, todo lo que esperaba el pueblo de Israel, de la que ella era parte, ¿no? Ese pueblo judío que esperaba al Mesías. Por eso cuando recibe en la Anunciación la visita del ángel, pues sí, en un momento se turba, pero se recuerda, ¿no? Ella recuerda, digamos, todas las promesas del Antiguo Testamento, de todo su pueblo. Seguramente un torbellino de pensamientos y recuerdos y profecías que ella lo sabía muy bien, se habrá llenado su mente, ¿no? Sus pensamientos, sus recuerdos, cuando viene el ángel y le anuncia que iba a ser la madre del Mesías. Por eso ella después se dispone a decir, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? Si yo no conozco varón, ella no le dice o sea, no tiene dudas, sino ella quiere saber cómo, cómo va a serlo, cómo va a ser Dios mientras ella se haya
se ha declarado, digamos, le ha prometido a Dios su virginidad, le ha entregado su virginidad, ¿no? Bueno, y después, bueno, como dice acá, todos esos recuerdos de la vida de su hijo, desde la de ese momento de la anunciación, esos 9 meses que lo llevó en su vientre, pensando y recordando y imaginando cómo sería el rostro de su hijo, ¿no? Y deseándolo ya verlo. Así que cuando nace en Belén, esa mirada de adoración, ya ella, desde la concepción, ella está adorando a Jesús, a su Dios, porque ella sabe que lo que lleva adentro es Dios. Por eso, qué inmensidad, ¿no? No nos podemos imaginar nosotros, salvo que ella nos dé un poquito de su mirada y de su contemplación. En el Santo Rosario, por ahí nosotros, en algunos de estos misterios que vamos meditando, María nos da una lucecita un poquito más brillante, ¿no? Y a lo mejor ese misterio que lo repetimos muchas veces y lo conocemos de memoria, de repente se nos viene, esto es así, ahora lo comprendemos un poquito más. María nos ilumina para entrar un poquito más en ese misterio. Recordar a Cristo con María, nos dice San Juan Pablo. La contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene, sin embargo, entender esta palabra en el sentido bíblico de la memoria, sacar, que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos que tienen su culme en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, son también un hoy de la salvación. Y era lo que yo decía, ¿no? Que María también recordaba todas esas promesas, que ella conocía muy bien del Antiguo Testamento, de su pueblo. Después nos habla San Juan Pablo de comprender a Cristo desde María. Cristo es el maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. Pero en esto, ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu es el maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo, entre las criaturas nadie mejor que ella conoce al Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. Por eso yo decía, ¿no? En el Rosario, yo hablo del Rosario porque es donde nosotros meditamos todos los misterios de Cristo. ¿Verdad? Es el Evangelio como en una mano lo tenemos. Entonces, por eso hablo del Rosario. Pero es ahí, en esos misterios, que ella nos hace, nos da estas pequeñas lucecitas en algún misterio que ella quiere revelarnos un poquito más, para que lo comprendamos un poquito más para poderlo vivir, por supuesto, ¿no? Para poderlo poner en práctica después. Dice acá, el primero de los signos llevado a cabo por Jesús, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, nos muestra a María precisamente como maestra, mientras exhorta a los criados a ejecutar las disposiciones de Cristo. Y podemos imaginar que ha desempeñado esta función con los discípulos después de la ascensión de Jesús, cuando se quedó con ellos esperando el Espíritu Santo y los confortó en la primera misión. Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje.
Una escuela, la de María, mucho más eficaz si se piensa que ella la ejerce consiguiéndonos abundantes dones del Espíritu Santo y proponiéndonos al mismo tiempo el ejemplo de aquella peregrinación de la fe en la cual es maestra incomparable. Ante cada misterio del Hijo, ella nos invita, como en su anunciación, a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz para concluir siempre con la obediencia de la fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Qué hermoso lo que nos dice San Pablo, porque es lo que hablábamos nosotros, lo que hablaba yo hace un rato, ¿no? Ella, al revelarnos estas cosas, a poder eh, comprender estos misterios, nos, nos invita, ¿no es cierto?, a decirle a Jesús, como dijo ella, ¿no? He aquí la esclava del Señor, háganse en mí según tu palabra. Ese sí también al Señor. Configurarse a Cristo con María. La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su Maestro. La efusión del Espíritu en el bautismo une al creyente como el sarmiento a la vid que es Cristo. Lo hace miembro de su cuerpo místico. A esta unidad inicial, sin embargo, ha de corresponder un camino de adhesión creciente en él que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo según la lógica de Cristo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Hace falta, según las palabras del apóstol, revestirse de Cristo. En el recorrido espiritual del rosario basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo en compañía de María, este exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de una asiduidad que pudiéramos decir amistosa. Esta nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Acerca de esto dice el beato Bartolomé Longo, como dos amigos frecuentándose suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los misterios del rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos a vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Qué hermoso, ¿verdad? Que María sea esta maestra nuestra en esta oración tan hermosa donde meditamos y contemplamos y estamos siempre en la presencia de Dios y que ella nos ayude a contemplarlo, a configurarnos con Él, a tener sus mismos pensamientos y sus mismos sentimientos. También nos habla San Juan Pablo II, dice, rogar a Cristo con María. Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo ante Él, y la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros, según los designios de Dios. En efecto, nosotros no sabemos cómo pedir. A veces no somos escuchados porque pedimos mal. Para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu hacen brotar en nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María. Efectivamente, si Jesús, único mediador, es el camino de nuestra oración, María,
pura transparencia de él muestra el camino. Y a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo, manifestada en sus misterios. En las bodas de Caná, el Evangelio muestra precisamente la eficacia de la intervención de María, que se hace portavoz ante Jesús de las necesidades humanas. No tienen vida. Bueno, y anunciar, por último, anunciar a Cristo con María. Es también El rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización, en el que el misterio de Cristo, presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana, es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. Efectivamente, si en el rezo del rosario se valoran adecuadamente todos sus elementos para una meditación eficaz, se da especialmente en la celebración comunitaria, en las parroquias y los santuarios, una significativa oportunidad catequética que los pastores deben saber aprovechar. La Virgen del Rosario continúa también de este modo su obra de anunciar a Cristo. La historia del Rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizado especialmente por los dominicos en un momento difícil para la Iglesia a causa de la difusión de la herejía. Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? El rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador. Bueno, claro, en esta carta que acabo de leer nos lleva al rosario, ¿no? Pero es en toda la vida de oración de nosotros, ¿no? La oración junto a María, que ella nos guía, que ella con su mirada, con su contemplación, nos va ayudando también a nosotros a estar, a vivir esta unión con Dios. Esta unión con Dios continuamente ayudado por la Madre, porque ella está siempre unida a Dios. Si nos acercamos a María, pues ahí vamos a encontrarnos con Dios, ¿no? La Virgen de Fátima le dice a Lucía, ¿no? Porque ella estaba triste y la Virgen dice, ¿estás triste? Pues no tengas miedo, no estés triste. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conduzca a Dios. A través del corazón de María nos acercamos a Dios. Estamos siempre, ella nos une a Dios. Es un camino corto, fácil, perfecto, que nos une a Dios. Ese corazón donde reina Dios en su plenitud. Y bueno, aprendamos de María, ¿verdad? Aprendamos de María y dejémonos guiar por ella. Bueno, y yo empecé con la oración. Tengo otras cosas, pero no quiero que se vaya muy tarde. Eh, Empecé con la oración del Magnificat y vamos a hablar un poquito de esa oración de María, ¿no? Eh, es hacia, si uno en los evangelios a María la escuchamos muy poco, ¿no? Pero si hay una oración que la define, que nos muestra todo su corazón, cómo es su corazón, cómo es ella, es este cántico, ¿no? El Magnificat.
En el Evangelio de San Lucas nos dice que cuando el ángel anunció a María el misterio de la Encarnación, le dijo también que su pariente Isabel había concebido un hijo en su vejez, y ya estaba de 6 meses aquella a quien llamaban estéril. María se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, Ain Karim, 6 kilómetros al oeste de Jerusalén, y a 3 o 4 días de viaje desde Nazaret. Llegada a su destino, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño de su seno. Y a Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, por lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. El saludo profético y la bienaventuranza de Isabel despertaron en María un eco, cuya expresión exterior es el himno que pronunció a continuación: El Magnífica, canto de alabanza a Dios por el favor que le había concedido a ella y por medio de ella a todo Israel. María en efecto dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Auxilia a Israel su siervo y su descendencia por siempre. El evangelista San Lucas no nos ha dejado más detalles de la visita de la Virgen a su prima Isabel. Simplemente añade que María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa de Nazaret. Muchos son los temas de meditación que ofrece este misterio. Conocido el embarazo de Isabel, María marchó presurosa a felicitarla, a celebrar y compartir con ella la alegría de una maternidad largo tiempo deseada y suplicada. ¿Qué lección a cuántos descuidamos o olvidamos acompañar a los demás en sus alegrías? El encuentro de estas dos santas mujeres, madres gestantes, que por intervención especial del Altísimo, sus cantos de alabanza y acción de gracias, y las escenas que legítimamente podemos imaginar a partir de los datos evangélicos, constituyen un un misterio armonioso de particular ternura y embelezo humano y religioso. Parece como la fiesta de la solidaridad y ayuda fraterna, del compartir alegrías y bienaventuranzas, del cultivar la amistad e intimidad entre quienes tienen misiones especiales en el plan de salvación. Sería delicioso conocer sus largas horas de diálogo, sus confidencias mutuas, sus plegarias y oraciones, sus conversaciones sobre los caminos por los que Yahvé las llevaba y sobre el futuro que podían vislumbrar para ellas y para sus hijos. Podemos pensar que de alguna manera se resumen en las bienaventuranzas que Isabel dirigió a María y en el cántico de acción de gracias por el pasado, el presente y el futuro que ésta elevó al Todopoderoso. Y todo ello constituye un magnífico programa para ir configurando nuestro corazón y nuestro espíritu. Hermoso, ¿no? Saber, como nos dice este escrito que yo saqué, ¿no? Esa oración de María, esa alabanza que María eleva a Dios, ese cántico, ¿no? Reconociendo lo que ha hecho Dios con ella, ¿no? Y ella también nos habla, ya como predice esa bienaventuranza que vamos a seguir diciendo cada vez que rezamos el Ave María, ¿no? Bienaventurada, este, eh, tu vientre y el fruto de tu vientre, Jesús. Y lo decimos
en el rosario lo decimos 55 veces, ¿no? Así que, y ella lo profetizó en aquella oportunidad del Magnífica. Y bueno, y poder, como dice acá, imaginar entre esa alegría, esa bienaventuranza y, y esas alabanzas, lo que compartieron estas dos santas mujeres. Eh, Acá quiero leer un poquitito sobre lo que nos habla también San Juan Pablo II, sobre la vida oculta de Jesús. Los evangelios ofrecen pocas y escuetas noticias sobre los años que la Sagrada Familia vivió en Nazaret. San Mateo refiere que San José, después del regreso de Egipto, tomó la decisión de establecer la morada de la Sagrada Familia en Nazaret, pero no da ninguna otra información, excepto que José era carpintero. Por su parte, San Lucas habla dos veces de la vuelta de la Sagrada Familia a Nazaret y da dos breves indicaciones sobre los años de la niñez de Jesús antes y después del episodio de la peregrinación a Jerusalén. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Al hacer estas breves anotaciones sobre la vida de Jesús, San Lucas refiere probablemente los recuerdos de María acerca de ese periodo de profunda intimidad con su Hijo. La unión entre Jesús y la llena de gracia supera con mucho lo que normalmente existe entre una madre y un hijo, porque está arraigada en una particular condición sobrenatural y está reforzada por la especial conformidad de ambos con la voluntad divina. Así pues, podemos deducir que el clima de serenidad y paz que existía en la casa de Nazaret y la constante orientación hacia el cumplimiento del proyecto divino conferían a la unión entre la madre y el hijo una profundidad extraordinaria e irrepetible. En María, la conciencia de que cumplió una misión que Dios le había encomendado atribuía un significado más alto a su vida diaria. Los sencillos y humildes quehaceres de cada día asumían a sus ojos un valor singular, pues la vivía como servicio a la misión de Cristo. El ejemplo de María ilumina y estimula la experiencia de tantas mujeres que realizan sus labores diarias exclusivamente entre las paredes del hogar. Se trata de un trabajo humilde, oculto, repetitivo que, a menudo, no se aprecia bastante. Con todo, los muchos años que vivió María en la casa de Nazaret revelan sus enormes potencialidades de amor auténtico y por consiguiente de salvación. En efecto, la sencillez de la vida de tantas amas de casa que consideran como misión de servicio y de amor encierra un valor extraordinario a los ojos del Señor. Se puede muy bien decir que para María la vida en Nazaret no estaba dominada por la monotonía. En el contacto con Jesús, mientras crecía, se esforzaba por penetrar en el misterio de su Hijo, contemplando y adorando. Dice San Lucas, María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Todas estas cosas son los acontecimientos de los que ella había sido a la vez protagonista y espectadora, comenzando por la Anunciación, pero sobre todo es la vida del niño. Cada día de intimidad con él constituye una invitación a conocerlo mejor, a descubrir más profundamente el significado de su presencia y el misterio de su persona.
Alguien podría pensar que a María le resultaba fácil creer, dado que vivía a diario con contacto con Jesús. Pero es preciso recordar al respecto que habitualmente permanecían ocultos los aspectos singulares de la personalidad de su hijo. Aunque su manera de actuar era ejemplar, él vivía una vida semejante a la de tantos coetáneos suyos. Durante los 30 años de su presencia en Nazaret, Jesús nos revela sus cualidades sobrenaturales no revela sus cualidades sobrenaturales y no realiza gestos prodigiosos. Ante las primeras manifestaciones extraordinarias de su personalidad, relacionadas con el inicio de su predicación, sus familiares, llamados en el Evangelio hermanos, se asumen, según una interpretación, la responsabilidad de devolverlo a casa porque consideran que su comportamiento no es normal. Bueno, acá volvemos al principio, ¿no? Esta, esta vida que María sencilla llevaba en la casita de Nazaret, era una vida de oración, de contemplación. Ella estaba con Jesús, sí, pero como no conocía todo, así nos ha muchas veces enseñado San Juan Pablo II, ¿no? Especialmente en esa encíclica No Redentores Mater, que yo también en uno de los talleres expliqué muy bien. Bueno, la di en varios talleres. Bueno, ella, eh, en esa peregrinación de la fe, ella trataba de descubrir, contemplando y meditando ese misterio que tenía al lado, ¿no? A Jesús, niño, iba creciendo, adolescente. 30 años estuvo con ella en Nazaret, ¿eh? Viviendo esa vida oculta. Y muy lindo lo que nos dice también San Juan Pablo II, ¿no? En esos detalles, en esa vida sencilla de ama de casa, de hacer los quehaceres domésticos, de cocinar, lavar, limpiar la casa, pues en esos momentos ella seguía eh, eh, recordando en su corazón, meditando en su corazón todos los momentos que había desde la Anunciación hasta, bueno, que iba viviendo ella con Jesús. ¿eh? Era oración, ella estaba en esa oración contemplativa y así lo podemos hacer también nosotros, ¿no es cierto? Mientras hacemos nuestras tareas cotidianas, como decimos, ¿no? La devoción tiene que ver con el amor, como hablábamos al principio. El amor es un amor activo. El amor siempre es activo. El amor sale de nosotros, es un don, es un darse. Entonces, María lo ponía en práctica en las cosas cotidianas. También me acuerdo, meditando y leyendo esto, me recuerdo que Santa Teresa decía que a Dios lo encontramos en los pucheros también, ¿no? A veces creemos que leemos, que sí, sí, tenemos que tener un momento de oración, digamos, particular, de tranquilidad, de silencio, porque también es necesario tener un momento de silencio y dedicarle un momento a la oración, al encuentro con Dios. Pero también lo podemos hacer mientras vamos haciendo nuestras tareas. Bueno, la que somos ama de casa, el que está trabajando, lo hacemos no solamente eh, lo hacemos oración, lo hacemos entrega, lo hacemos don, lo hacemos perfecto, tratamos de hacerlo lo mejor perfecto, como lo hacía María, ¿no? Cómo prepararía la comida, cómo limpiaría la casa, era humilde, su casa de Nazaret no tenía muchas cosas, eran pobres, pero seguramente como dice acá, ¿no? Se respiraba un ambiente de paz, de armonía, de quizás el silencio, ¿no? También
solamente los ruidos cotidianos bueno, de lo que hay en una cocina o de José en su taller, pues esos ruidos, pero y hoy en día a veces nos hace falta un poquito de este silencio, ¿no? De a veces hacer nuestras labores cotidianas, que a veces nosotros nos ponemos los audífonos para estar escuchando siempre algo y nunca nos tomamos el momento de concentrarnos en el trabajo como en lo que estamos haciendo como oración, ¿no es cierto? Como una entrega, como una ofrenda a Dios, y contemplar en esas cosas que Dios nos va dando cada día, ¿no? Nos va dando eh, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos un montón de cosas que Dios nos da, ¿eh? Eh, Tenemos nuestro hogar, gracias a Dios tenemos un techo, podemos, lo vamos a cuidar, lo vamos a limpiar, tenemos para comer, poco, mucho, pero siempre tenemos algo, un plato de comida, ir dando esas gracias, alabando al Señor por todo lo que nos va dando diariamente y en cada momento, ¿no? Vivir ese tiempo, imaginemos cómo vivía María, ¿no? Cómo estaba María en esa casita de Nazaret. No tenía muchas cosas, pero todo lo hacía siempre ofreciéndolo a Dios, elevando su pensamiento a Dios, adorando a Dios, reconociendo eh, que todo viene de Él, ¿no? Que es esa acción de gracias, esas alabanzas. Grandes cosas hizo el Señor por mí, ¿no? Bueno. eh, Hay otras cosas, mucho para hablar sobre esto, pero bueno, dice la casa de Nazaret, ambiente de crecimiento de la fe y de la esperanza, se convierte en un lugar de un alto testimonio de la caridad. El amor que Cristo deseaba extender en el mundo se enciende y arde ante todo en el corazón de la madre. Es precisamente en el hogar donde se prepara el anuncio del Evangelio de la caridad divina. Dirigiendo la mirada a Nazaret y contemplando el misterio de la vida oculta de Jesús y de María, somos invitados a meditar una vez más en el misterio de nuestra vida misma, que como recuerda San Pablo está oculta con Cristo en Dios. A menudo se trata de una vida humilde y oscura a los ojos del mundo, pero que en la escuela de María puede revelar potencialidades inesperadas de salvación, irradiando el amor y la paz de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Que podamos, ayudados con María, a vivir esta paz, ¿no? Y irradiarla, ese amor y esa paz alrededor nuestro, donde estemos, en nuestra casa, en el lugar donde nos toca estar. eh, Todo con la ayuda de nuestra Madre Celestial. Bueno, sería un poco, tenía un montón de otras cosas, pero eh, no quiero que se alargue más este taller. Pidamos a María que nos ayude en la oración y a vivir esta caridad, esta devoción que, que se tiene que revelar a través de la caridad, a través del amor, de la entrega hacia los demás, hacia Dios y por Dios hacia los demás, como hizo ella, ¿no? Como hizo ella, que salió presurosa cuando se enteró de la necesidad de su prima, porque la caridad, el amor del fuego del Espíritu Santo que la había cubierto con su sombra y la había llenado de su amor, pues ella no podía quedarse tranquila, sino que salió presurosa a ayudar. Así también nos impele en nosotros la oración, esa oración que hacemos diariamente, quizás en un momento de, de oración particular que tenemos, nos llegamos de ese ardor del Espíritu Santo, de Dios, nos tiene que invitar a salir, a darlo a conocer, a amar al prójimo,
Así como María. Bueno, pidamos a ella entonces que lo vaya revelando a través de sus ojos, a través de su corazón, estos misterios de salvación, todos esos misterios que rezamos que rezamos en el rosario, nos ayude a verlo un poquito más, ¿no es cierto? A conocer un poquito más, a penetrar un poquito más en cada misterio, para poderlo vivir, no solamente para que nos quede en una experiencia bonita, ¿no? Sino para poderlo vivir, transmitir a los demás viviéndolo primero. Bueno, María, danosle esa gracia, danos la gracia de la oración eh, eh, permanente, fecunda, que podamos salir al encuentro del hermano y ayudarlos también a encontrarse eh, a través de vos con Jesús, con nuestro Salvador, con nuestro Padre, con la Santísima Trinidad. Que el fuego que arde en tu corazón también arda en el nuestro. Que tu mirada contemplativa, que tus ojos que miran continuamente a Jesús, que no podamos también nosotros mirar a través de tus ojos a Jesús y a Jesús en los hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nuestra Madre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, y terminamos este taller y yo los invito, al que está escuchando y a los que van a ver después el taller más adelante, pues que también nos hagan llegar, ¿no? A través de, de Nicolás, pues ¿qué quieren qué les gustaría conocer un poquito más de María? ¿Qué quisieran que yo les hablara, les comentara? Así yo, me ayudan también a preparar los temas del taller. Yo trataré de informarme, si puedo, si lo sé, lo daré, si no, buscaré los temas y me prepararé para darlos. Y así me ayudan también bueno, a seguir con este taller conociendo a María cada vez más. Bueno, que tengan buenas noches. Gracias, Solán. Gracias, Ani, por aguantarme, por tenerme paciencia en este ratito. Hermoso, Hasta Isa, nos vemos. Chao. Gracias.